Las olas rompían contra los acantilados de San Sebastián, mientras Leandro Aguayo permanecía inmóvil frente a los ventanales de su villa. El aroma de Terre d'Hermès se mezclaba con la brisa marina, creando una atmósfera tan sofisticada como melancólica. Sus ojos gris azulados, fijos en el horizonte, parecían buscar respuestas en la línea donde el mar besaba el cielo. «Señor Aguayo, la nueva cocinera llegará en media hora», anunció Carmen, el ama de llaves, desde el umbral de la puerta. Leandro apenas asintió, sin volverse. Sus dedos, ásperos por las horas dedicadas a restaurar barcos antiguos, tamborilearon sobre el cristal. No necesitaba una cocinera, no necesitaba a nadie. El silencio y la soledad se habían convertido en sus únicos compañeros fieles durante el último año, desde aquella noche fatídica cuando las sirenas de ambulancia tiñeron de rojo sus pesadillas. El sonido de unos pasos suaves sobre la gravilla del jardín llamó su atención. A través del reflejo en el cristal, observó una figura femenina acercándose a la entrada principal. Llevaba un vestido sencillo y un pañuelo floreado que bailaba con el viento, conteniendo una cascada de rizos oscuros. «Debe ser ella», murmuró para sí mismo, girándose finalmente hacia la puerta. Iria Cienfuegos se detuvo frente a la imponente entrada de madera, ajustándose nerviosamente el pañuelo. El aroma de wood sage and sea salt se mezclaba con su propia ansiedad mientras apretaba contra su pecho el bolso donde guardaba su más preciada posesión, la vieja cuchara de madera de su abuela. Carmen abrió la puerta antes de que Iria pudiera tocar. «Bienvenida, pasa por favor. El señor Aguayo te está esperando». Al entrar en el salón principal, Iria sintió el peso de una mirada penetrante sobre ella. Leandro Aguayo era más intimidante de lo que había imaginado. Alto, elegante, con un porte que hablaba de poder y control. Sin embargo, fue la sombra de dolor en sus ojos lo que más la impactó. «Señor Aguayo», saludó ella, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Soy Iria Cienfuegos. Las referencias de su anterior trabajo son interesantes», comentó él, su voz teñida de un sarcasmo apenas velado. Aunque notó ciertos vacíos en su historial laboral, Iria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellos vacíos escondían historias que prefería mantener enterradas, junto con los moretones que ya habían sanado y los gritos que aún resonaban en sus pesadillas. «Mi experiencia habla por sí misma», respondió con una calma que no sentía. «Si me permite usar su cocina, podría demostrárselo». Un destello de curiosidad atravesó el rostro de Leandro. «¿Ahora mismo? ¿Por qué no?» Iria se sorprendió de su propia audacia. «A veces, señor Aguayo, las mejores decisiones se toman sobre la marcha». Carmen los guió hasta la cocina, un espacio impecable pero claramente poco utilizado. Iria respiró hondo, dejando que el aroma de mar y tierra que entraba por la ventana la calmara. Sus dedos encontraron instintivamente el manojo de hierbas frescas que había traído consigo. Mientras comenzaba a preparar un pulpo a la gallega, notó que Leandro la observaba desde el marco de la puerta. Su presencia era como una sombra silenciosa, evaluando cada uno de sus movimientos. «El arte de cocinar», comenzó ella, «más para llenar el silencio que por verdadera necesidad de explicar. Es como restaurar algo roto. Requiere paciencia, precisión y, sobre todo, fe en que al final todo volverá a estar completo». Por un momento, sus miradas se encontraron. Algo indefinible pasó entre ellos, como una corriente eléctrica que ninguno de los dos esperaba. El sonido de una motocicleta interrumpió el momento. A través de la ventana de la cocina, vieron llegar a una joven de cabello corto y ropa negra, su presencia tan inesperada como una tormenta en un día soleado. «Mi sobrina», gruñó Leandro, su rostro ensombreciéndose. Había olvidado que llegaba hoy. Iria observó cómo la chica se bajaba de la moto, su actitud desafiante contrastando con la elegancia sobria de la villa. El aroma dulce y rebelde de Black Opium llegó hasta la cocina, mezclándose con el olor a mar y especias. «Bienvenida a casa, señor Aguayo», murmuró Iria, volviendo a su tarea. «Parece que las cosas están a punto de cambiar por aquí». Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era cuánta razón tenía ella en esas palabras, ni cómo sus destinos comenzarían a entrelazarse desde ese preciso momento, bajo el sol de San Sebastián y el peso de secretos que, como las olas, no dejaban de golpear contra los muros de sus corazones.
El estruendo de la música indie española resonaba por los pasillos de la villa, compitiendo con el sonido de las olas. Camila Aguayo había llegado como un huracán, alterando la atmósfera silenciosa que Leandro había construido tan meticulosamente durante el último año. «Tío». La voz de Camila rebotó en las paredes mientras irrumpía en la cocina, donde Iria terminaba de servir el pulpo. El aroma dulce de su perfume Black Opium se mezclaba con el olor a pimentón y aceite de oliva. «¿Así que ahora tenemos chef personal?» Leandro, que permanecía apoyado en el marco de la puerta, tensó la mandíbula. «Camila, baja el volumen de tu música». Y sí, ella es Iria Cienfuegos, nuestra nueva cocinera. Iria observó el intercambio mientras colocaba los platos en la mesa de la cocina. La joven, con sus tatuajes y su pelo corto alborotado, parecía la antítesis de su tío. Sin embargo, había algo en la forma en que evitaban mirarse directamente que sugería una historia más profunda. «Huele increíble», admitió Camila, acercándose a la mesa. Sus ojos se iluminaron al ver el plato. «¿Es pulpo a la gallega?» «Con un toque especial de mi abuela», respondió Iria, sonriendo por primera vez desde su llegada. Inconscientemente, su mano rozó el bolsillo donde guardaba la vieja cuchara de madera. La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y el constante murmullo del mar. Leandro comía mecánicamente, como si cada bocado fuera una obligación más que un placer. Sin embargo, Iria notó cómo sus ojos se suavizaban ligeramente con cada bocado, como si el sabor despertara recuerdos dormidos. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Camila, rompiendo el silencio. Iria dudó un momento, el peso de las mentiras necesarias pesando en su garganta. «En Galicia, con mi abuela, aunque también trabajé en varios restaurantes». «¿Y por qué dejaste tu último trabajo?». La pregunta de Leandro cortó el aire como un cuchillo. El tenedor de Iria tembló ligeramente. Por un instante, el aroma de su perfume, Wood Sage and Sea Salt, pareció intensificarse, como si buscara protección en su fragancia familiar. «A veces», respondió midiendo cada palabra, «necesitamos nuevos comienzos». Un trueno lejano retumbó como un presagio. Camila se levantó abruptamente, murmurando algo sobre deshacer su equipaje. Al pasar junto a Leandro, sus hombros se rozaron y ambos se tensaron como si el contacto quemara. Cuando quedaron solos, Iria comenzó a recoger los platos, pero la voz de Leandro la detuvo. «Hay algo en tu historia que no encaja, señorita Cienfuegos». «Todos tenemos historias complicadas, señor Aguayo», respondió ella, enfrentando su mirada. «Algunas son más difíciles de contar que otras. En esta casa», continuó él, acercándose hasta que el aroma de su terre d'Hermès envolvió a Iria, «los secretos tienen consecuencias». «Como los suyos». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Leandro se endureció. Por un momento, Iria temió haber cruzado una línea invisible, pero entonces un grito ahogado desde el piso superior rompió la tensión. «Tío Leandro». La voz de Camila sonaba aterrada. Ambos corrieron hacia las escaleras, encontrando a la joven paralizada frente a una puerta cerrada al final del pasillo. Sus manos temblaban mientras señalaba la madera oscura. «Lo siento», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que podría entrar, pero...». Leandro se quedó inmóvil, su respiración entrecortada. Iria notó cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar los puños. Era la habitación de su hijo, comprendió de repente, el santuario intacto de una vida interrumpida. «Ve a tu cuarto», ordenó Leandro, su voz apenas un susurro ronco. Camila retrocedió, chocando contra Iria, quien instintivamente la rodeó con sus brazos. El aroma dulce de su perfume se mezclaba ahora con el sabor salado de las lágrimas. «Yo la acompaño», ofreció Iria, guiando suavemente a la joven. Mientras se alejaban, Iria miró sobre su hombro. Leandro permanecía frente a la puerta cerrada, su figura recortada contra la luz mortecina del pasillo, como una estatua tallada en dolor y memoria. Por primera vez, vio más allá de su fachada de control. Vio a un hombre ahogándose en un mar de culpa. En la distancia, otro trueno retumbó más cercano esta vez. La tormenta se acercaba a San Sebastián, trayendo consigo el presagio de secretos a punto de ser revelados y heridas
que ya no podrían permanecer ocultas bajo el manto del silencio. La tormenta azotaba San Sebastián con una furia primitiva. En la cocina de la villa, Iria amasaba pan con movimientos rítmicos y precisos, intentando ahogar sus propios pensamientos en el ritual familiar de la harina y la levadura. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero el sueño la eludía como un amante esquivo. ¿Insomnio? La voz de Camila la sobresaltó. La joven apareció en la puerta de la cocina, envuelta en una sudadera oversized, su cabello corto, más despeinado que nunca. «El pan siempre sabe mejor cuando se amasa con preocupaciones», respondió Iria, sonriendo suavemente. El aroma de la masa fermentada se mezclaba con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana. Camila se sentó en un taburete, observando los movimientos hipnóticos de las manos de Iria. Esa puerta, la del pasillo, era la habitación de mi primo Miguel. Su voz temblaba ligeramente. Nadie ha entrado ahí desde el accidente. Iria continuó amasando, dando tiempo a Camila para encontrar sus palabras. El silencio entre ellas era cómodo, como una manta cálida en una noche fría. «Yo estaba allí esa noche», susurró Camila finalmente, «cuando tío Leandro discutió con tía Isabel. Fue por mi culpa». Las manos de Iria se detuvieron. Un relámpago iluminó la cocina, proyectando sombras dramáticas sobre sus rostros. «Isabel quería enviarme a un internado», continuó Camila, sus ojos fijos en la masa de pan. «Decía que era una mala influencia para Miguel. Leandro se opuso, pero la discusión se salió de control. Cuando ellos salieron en el coche, un trueno interrumpió sus palabras haciendo temblar los cristales. En algún lugar de la casa, una puerta se cerró con fuerza. «No fue tu culpa», dijo Iria suavemente, limpiándose las manos en el delantal para acercarse a Camila. «Los accidentes son... ¿Quién está despierto a estas horas?» La voz de Leandro cortó el aire como un cuchillo helado. Apareció en la puerta, su figura imponente recortada contra la oscuridad del pasillo. El aroma de Terre d'Hermès llegó antes que él, mezclándose con el olor a pan y tormenta. «Estaba enseñándole a Camila cómo hacer pan de fermentación natural», respondió Iria, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Leandro observó la escena, la masa sobre la encimera, la harina esparcida, las lágrimas apenas secas en las mejillas de su sobrina. Su expresión se suavizó imperceptiblemente. «Hay mejores momentos para las lecciones de cocina», murmuró, pero no había verdadera reprimenda en su voz. «El pan no entiende de horarios, señor Aguayo», respondió Iria, volviendo a la masa. «Como el dolor tiene su propio tiempo». Sus miradas se encontraron en la penumbra de la cocina. Por un momento, algo indefinible pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa del peso que cada uno cargaba. «Tío», la voz de Camila rompió el momento. «Lo siento, por lo de antes», frente a la puerta. Leandro se tensó visiblemente. Sus dedos encontraron el marco de la puerta, aferrándose como si buscara ancla. «Algunas puertas», respondió finalmente, «deben permanecer cerradas». Pero Iria, mientras daba forma al pan con movimientos expertos, pensó en todas las puertas de su propia vida, las que había cerrado huyendo, las que se habían cerrado a la fuerza. El aroma de su wood sage and sea salt pareció intensificarse, como un escudo protector contra los recuerdos. «A veces», se atrevió a decir, «es detrás de las puertas cerradas donde más nos perdemos». Leandro la miró con una intensidad que hizo que su corazón se saltara un latido. «¿Y qué puertas ha cerrado usted, señorita Cienfuegos?» Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche acercándose por el camino de gravilla llamó la atención de todos. Los faros iluminaron brevemente la cocina a través de las ventanas, proyectando sombras danzantes en las paredes. «¿Esperamos a alguien?», preguntó Camila, tensándose. Iria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conocía el sonido de ese motor, el ritmo particular de esos neumáticos sobre la gravilla. Era un sonido que protagonizaba sus pesadillas. «Tengo que irme», susurró, intentando mantener el pánico fuera de su voz, pero sus piernas parecían de plomo, ancladas al suelo de la cocina. Leandro debió notar algo en su expresión, porque se movió instintivamente entre ella y la puerta de la cocina. Su postura protectora contradecía su aparente indiferencia. Carmen llamó en voz baja pero firme al ama de llaves, que había aparecido silenciosamente en el pasillo. «No abras la puerta principal. A nadie». La tormenta arreció fuera,
como si el cielo mismo quisiera proteger los secretos que esa noche amenazaba con revelar. En la cocina, el pan seguía fermentando, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, mientras 4 corazones latían al ritmo de una amenaza que acababa de materializarse en la oscuridad de San Sebastián. Los golpes en la puerta principal resonaban como tambores de guerra en la noche tormentosa. Iria, paralizada en la cocina, sentía que cada impacto hacía eco en las cicatrices que nadie podía ver. El aroma del pan recién horneado, que normalmente la reconfortaba, ahora parecía una burla cruel de la paz que había creído encontrar. «Sé que estás ahí, Iria». La voz masculina que atravesó la madera de la puerta era suave, casi melódica, y por eso mismo, terrorífica. «No puedes esconderte para siempre, cariño». Leandro observó cómo el color abandonaba el rostro de Iria. Sus ojos gris azulados se estrecharon, reconociendo el patrón familiar del miedo en su expresión. Sin decir palabra, tomó su teléfono y marcó un número. «Oficial Rodrigo», murmuró en voz baja, «necesito tu presencia en la villa. Ahora». Camila se había movido instintivamente junto a Iria, rodeándola con un brazo. El aroma dulce de su Black Opium se mezclaba con el Wood Sage and Sea Salt de Iria, creando una extraña sinfonía de fragancias que parecía simbolizar su inesperada alianza. «¿Quién es él?», preguntó Leandro, su voz controlada pero tensa. «Adrián Montero», respondió Iria, su voz apenas un susurro. Mi ex prometido. Es un importante crítico gastronómico en Madrid. Tiene conexiones, influencia». Sus manos temblaban mientras se aferraba a la vieja cuchara de madera en su bolsillo, y una capacidad infinita para la crueldad. Los golpes continuaron, ahora acompañados por el sonido de algo pesado siendo arrastrado por la gravilla. «He visto tu coche, Iria. ¿Crees que puedes arruinar mi reputación y simplemente desaparecer? Todo lo que eres me lo debes a mí». Leandro se movió como una sombra hacia la ventana, su perfume Terre d'Hermès dejando un rastro de intensidad en el aire. A través del cristal empañado, pudo ver a un hombre elegantemente vestido, empapado por la lluvia, sosteniendo lo que parecía ser un bate de béisbol. «Carmen», llamó Leandro sin apartar la vista de la ventana. «Lleva a Camila e Iria al sótano. Usa el pasaje de servicio». «No». La voz de Iria sonó sorprendentemente firme. «No voy a seguir huyendo. No esta vez». Se irguió, y por un momento, Leandro vio en ella un reflejo de su propio dolor, transformado en fuerza. «Señor Aguayo». «Leandro, hay algo que debe saber». La noche del accidente de su esposa e hijo. Un estruendo interrumpió sus palabras. Adrián había encontrado una de las macetas decorativas del jardín y la había lanzado contra una ventana lateral. El cristal no se rompió, pero el impacto resonó por toda la casa. «Sal ahora mismo, o juro que todos sabrán lo que realmente pasó esa noche en Madrid». Camila miró confundida entre Iria y su tío. «¿De qué está hablando?» Iria cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Yo estaba allí, la noche del accidente. Trabajaba en el restaurante donde su esposa e hijo cenaron antes de...». Su voz se quebró. «Adrián me obligó a servir algo en su comida. Algo que los alteró. Nunca debieron conducir en ese estado». El silencio que siguió fue más pesado que todos los truenos de la tormenta. Leandro se había quedado completamente inmóvil, su respiración apenas perceptible. «Tú...». La palabra salió como un gruñido estrangulado de su garganta. «Me negué», continuó Iria, su voz temblando pero determinada. «Pero él lo hizo de todos modos. Cuando traté de advertirles, me encerró en la bodega. Cuando logré salir, ya era tarde. He vivido con esa culpa desde entonces». El sonido de sirenas en la distancia se mezclaba ahora con los gritos cada vez más frenéticos de Adrián. Leandro dio un paso hacia Iria, su rostro una máscara indescifrable de emociones contenidas. «¿Por qué viniste aquí?». Su voz era peligrosamente suave, para confesarlo todo, para enfrentar las consecuencias. No sabía cómo decirlo. «Pero cada plato que he cocinado aquí ha sido un intento de pedir perdón». Las luces de los coches de policía comenzaron a iluminar el jardín con destellos azules y rojos. Adrián, al verlas, soltó una carcajada histérica. «Esto no ha terminado, Iria. La verdad siempre sale a la luz». Leandro finalmente se movió, pero no para atacar como Iria temía. En cambio, se colocó entre ella y la ventana,
su postura protectora en directa contradicción con la tormenta de emociones que bullía en su interior. La verdad, dijo con una voz que parecía emerger de las profundidades de su dolor, es que todos somos prisioneros de esa noche. Pero esta vez se volvió para mirar a Iria, sus ojos brillando con una intensidad que la atravesó hasta el alma. Esta vez, nadie enfrentará sus demonios solo. La madrugada llegó a San Sebastián con un silencio pesado, roto solo por el goteo persistente de la lluvia. En la biblioteca de la villa, Leandro permanecía sentado en su sillón de cuero, un vaso de whisky intacto en su mano. El aroma de Terre d'Hermes se mezclaba con el olor a madera antigua y libros, creando una atmósfera densa de pensamientos no expresados. Iria estaba sentada frente a él, sus manos entrelazadas sobre su regazo. El Wood Sage and Sea Salt parecía más tenue ahora, como si incluso su perfume quisiera hacerse pequeño ante la magnitud del momento. «Cuéntamelo todo», ordenó Leandro, su voz ronca después de horas de silencio. Cada detalle. Afuera, los coches de policía se habían llevado a Adrián, pero sus gritos seguían resonando en los oídos de todos. Camila, sentada en el alféizar de la ventana, dibujaba furiosamente en su cuaderno, sus trazos agresivos reflejando la tensión en el ambiente. «Trabajaba como su chef en La Marea», comenzó Iria, su voz apenas un susurro. «Adrián era el crítico más influyente de Madrid. Me enamoré de su encanto, de sus promesas, hasta que vi su verdadero rostro». Sus dedos rozaron inconscientemente una cicatriz invisible en su muñeca. Esa noche, su obsesión por el control alcanzó un nuevo nivel. Quería arruinar la cena de unos comensales específicos, su familia. Leandro cerró los ojos. El recuerdo de aquella última cena con Isabel y Miguel, golpeándolo como una ola. «Isabel estaba radiante esa noche», murmuró. Miguel no paraba de hablar sobre el postre de chocolate que habían servido. «El postre que me negué a alterar», interrumpió Iria, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Pero Adrián encontró la manera. Cuando intenté advertirles, su voz se quebró. «¿Qué les puso?». La pregunta de Camila cortó el aire como un cuchillo. «Un medicamento para la ansiedad», respondió Iria. «Lo suficiente para afectar sus reflejos, pero no tanto como para ser detectado después. Él lo había planeado todo». Leandro se levantó abruptamente, su figura proyectando una sombra amenazante sobre Iria. Pero en lugar de la explosión que todos esperaban, sus siguientes palabras surgieron cargadas de una emoción diferente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque llevo un año buscando la forma de hacerlo», respondió ella, encontrando finalmente el valor para mirarlo a los ojos. «Cada plato que he cocinado aquí ha sido una disculpa, cada receta, una confesión. Y porque...» Dudó un momento. «Porque he visto en tus ojos el mismo dolor que veo en mi espejo cada mañana». Un sollozo ahogado llamó la atención de todos. Camila había dejado caer su cuaderno, revelando un dibujo, el rostro de Miguel, sonriente, rodeado de lo que parecían ser ángeles. «Yo también tengo algo que confesar», dijo la joven, su voz temblando. «Esa noche, después de la discusión, les envié un mensaje. Les dije que estaba huyendo, que no me buscaran. Ellos...». Las lágrimas ahogaron sus palabras. «Ellos salieron a buscarme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leandro se movió lentamente hacia su sobrina, cada paso pareciendo cargar el peso de 1000 recuerdos. «Camila». Su voz se suavizó de una manera que Iria no había escuchado antes. «Eras una niña asustada, y tú un padre tratando de proteger a todos», añadió Iria suavemente. «Incluso ahora, sigues intentando cargar todo el peso tú solo». Leandro se volvió hacia ella, y por primera vez, las paredes que había construido alrededor de su corazón mostraron grietas visibles. «¿Cómo podemos vivir con tanto dolor?», susurró Camila. Iria se levantó lentamente, el aroma de su perfume mezclándose con el de Leandro en el espacio entre ellos. «Juntos», respondió, «como el pan que amasamos esta noche. A veces, las cosas rotas, cuando se unen, crean algo nuevo, algo más fuerte». Un rayo de sol madrugador se filtró por la ventana, iluminando el rostro de los tres. En algún lugar de la casa, el aroma del pan que habían dejado fermentando comenzaba a llenar el aire, como un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, continúa. «El desayuno estará listo en 1 hora», anunció Iria, dirigiéndose hacia la puerta,
y esta vez cocinaremos juntos. Leandro la observó marcharse, su figura recortada contra la luz del amanecer. En su pecho, un sentimiento nuevo y aterrador comenzaba a florecer, como una planta que encuentra su camino entre las grietas de un muro que creía impenetrable. «Tío», llamó Camila suavemente, «¿crees que podríamos abrir la puerta de Miguel? No para entrar, solo para dejar que entre el aire fresco». Leandro asintió lentamente, sus ojos fijos en el lugar donde Iria había desaparecido. «Tal vez», respondió, «sea hora de abrir todas las puertas». El sol de la mañana inundaba la cocina de la villa, mientras Iria enseñaba a Camila los secretos de la masa madre. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan horneándose, creando una atmósfera de calidez que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. «Así que esto es lo que hacías cuando no podías dormir», comentó Camila, hundiendo sus manos en la masa con curiosidad. El black opium de su perfume se fundía con el olor a levadura y harina. «La cocina siempre ha sido mi refugio», respondió Iria, ajustándose el pañuelo floreado que contenía sus rizos rebeldes. «Cuando todo lo demás parece fuera de control, al menos la química del pan es constante». Un sonido en la puerta las hizo volverse. Leandro estaba allí, observándolas con una expresión indescifrable. Había cambiado su habitual traje formal por una camisa de lino azul claro, y el aroma de Terre d'Hermès parecía más suave, menos defensivo. «Buenos días», saludó, acercándose a la isla de la cocina. Sus ojos se detuvieron en las manos enharinadas de su sobrina. «¿También has reclutado a Camila en tu ejército de panaderos?» «En realidad», intervino Camila, «le estaba contando a Iria sobre mi idea para la villa». Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras continuaba amasando. «¿Y si transformáramos parte de la casa en un restaurante? Algo pequeño, íntimo». Leandro se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera responder, Iria habló. «La cocina es lo suficientemente grande, y el comedor con vista al mar sería perfecto para...» «No». La voz de Leandro cortó el aire como un cuchillo. «Esta casa tiene demasiados fantasmas. Los fantasmas también necesitan compañía», murmuró Camila, sorprendiendo a todos con su audacia. «Tío, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste risas en esta casa? ¿Que oliste algo más que soledad?» Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Iria observó cómo las manos de Leandro se cerraban en puños sobre la encimera de mármol, sus nudillos blanqueándose. «Hay algo que deben ver», dijo finalmente, su voz ronca. «Síganme». Los guió a través de los pasillos hasta detenerse frente a la puerta cerrada del segundo piso, la puerta de Miguel. El corazón de Iria se aceleró mientras el aroma de wood sage and sea salt se intensificaba con su nerviosismo. Con un movimiento deliberadamente lento, Leandro sacó una llave de su bolsillo. El clic de la cerradura resonó como un trueno en el silencio. La habitación estaba exactamente como había quedado un año atrás. Una camiseta del Real Madrid colgaba del respaldo de una silla. Libros de cocina, una pasión que Miguel compartía con su madre, se apilaban en el escritorio. Y en la pared, un mural a medio terminar mostraba el océano. «Miguel estaba aprendiendo a cocinar», explicó Leandro, su voz apenas un susurro. Isabel le enseñaba. Esa última noche, iban a cenar fuera para celebrar que había preparado su primer menú completo. Camila se acercó al mural, sus dedos rozando suavemente los trazos inacabados. «Yo le ayudé con esto. Quería pintar el mar porque decía que era como la cocina, impredecible, poderoso, pero capaz de crear cosas hermosas». Iria permaneció en el umbral, su corazón latiendo dolorosamente. «Señor Aguayo, Leandro, si prefieres que me vaya». «No». La respuesta fue inmediata, sorprendiendo incluso a él mismo. «El dolor no se irá si te vas». Y quizás, dudó, pasando una mano por su cabello con frustración. Quizás Camila tiene razón. Esta casa necesita volver a vivir. Se acercó a la ventana, abriendo las cortinas por primera vez en un año. La luz del sol inundó la habitación, revelando motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas estrellas. «Un restaurante», murmuró, más para sí mismo que para ellas. Miguel habría amado eso. Podríamos llamarlo el mar de Miguel, sugirió Camila suavemente. Yo podría terminar su mural. Iria observó cómo algo se suavizaba en la expresión de Leandro, como si un muro invisible comenzara a desmoronarse. «Con una condición», dijo finalmente, volviéndose hacia Iria.
Quiero que me enseñes cada receta que prepares. Quiero entender, quiero saber qué intentabas decirme con cada plato. Sus miradas se encontraron y por un momento el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. El aroma de sus perfumes se entrelazó en el espacio que los separaba. Wood Sage and Sea Salt, mezclándose con Terre d'Hermès en una promesa silenciosa. Cada receta, asintió Iria, cada historia. Camila sonrió sacando su cuaderno de dibujo. Entonces, ¿por dónde empezamos? A través de la ventana abierta, el sonido del mar llegaba como una melodía familiar, mezclándose con el aroma del pan que seguía horneándose en la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, los fantasmas de la villa parecían sonreír. Las semanas siguientes transformaron la villa en un torbellino de actividad. El sonido de martillos y sierras se mezclaba con el aroma de las pruebas culinarias de Iria, mientras el sueño de El mar de Miguel comenzaba a tomar forma. Camila había convertido el mural inacabado de su primo en el centro de inspiración para todo el proyecto, expandiéndolo más allá de la habitación hasta el futuro comedor del restaurante. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Leandro, observando cómo Iria organizaba la nueva cocina profesional que acababan de instalar. El aroma de Terre d'Hermès se mezclaba con el olor a metal nuevo y especias frescas. La cocina es como el mar, respondió ella, ajustando su pañuelo floreado mientras revisaba las hornallas. Puede parecer caótica, pero hay un orden perfecto en su naturaleza. Sus ojos se encontraron por un momento, y algo en la mirada de Leandro hizo que el corazón de Iria saltara. Las lecciones de cocina que él había exigido se habían convertido en momentos íntimos donde las recetas se entrelazaban con confesiones y memorias. «Muéstrame», dijo él, acercándose. «Demuéstrame la receta que preparaste aquella noche». Iria se congeló, el aroma de Wood Sage and Sea Salt intensificándose con su nerviosismo. «Leandro, yo necesito saber», insistió suavemente, «no para culparte, sino para entender». Con manos temblorosas, Iria comenzó a reunir los ingredientes. Era un menú degustación. El plato principal era rape con azafrán y almejas. Sus dedos rozaron las especias con reverencia. Isabel lo elogió especialmente. «Miguel», su voz se quebró. Miguel dijo que quería aprender a hacerlo. Leandro se acercó más, hasta que sus aromas se entremezclaron en el espacio entre ellos. «Enséñame». Mientras trabajaban juntos en la receta, Iria notó cómo las manos de Leandro, normalmente tan seguras, temblaban ligeramente al tocar cada ingrediente. Era como si estuviera tocando fragmentos de su pasado. «¡Tío!», la voz entusiasmada de Camila interrumpió el momento. Entró en la cocina como un torbellino de energía, su perfume Black Opium precediendo su llegada. «Mira lo que encontré en el desván». En sus manos sostenía un libro de recetas antiguo, sus páginas amarillentas manchadas por el tiempo. Era de la abuela Isabel. «Tiene todas sus recetas familiares». El rostro de Leandro palideció visiblemente. «Pensé que lo había perdido en la mudanza». «Y hay más», continuó Camila, sus ojos brillando con emoción. Encontré esto entre las páginas». Sacó una fotografía. Isabel y Miguel en la cocina de la villa, ambos cubiertos de harina, riendo mientras preparaban algo juntos. Iria observó cómo Leandro tomaba la fotografía con manos temblorosas. Por un momento, pareció que iba a quebrarse, pero entonces sucedió algo inesperado. Sonrió. «Estaban haciendo la tarta de manzana de mi madre», murmuró. Miguel siempre la quemaba, pero Isabel insistía en que la práctica hace al maestro. «Podríamos incluirla en el menú», sugirió Iria suavemente. «Como homenaje». «Con una condición», respondió Leandro, su voz cargada de emoción. «Que la hagamos juntos, todos». El sonido de ollas y risas pronto llenó la cocina. Camila leía la receta del viejo libro, mientras Iria guiaba las manos inexpertas de Leandro en la preparación de la masa. El aroma de manzanas y canela comenzó a flotar en el aire, mezclándose con sus perfumes y memorias. «Está quedando horrible», rió Camila, observando la forma irregular de la tarta. «Es perfecta», corrigió Leandro, y algo en su tono hizo que todos se detuvieran. «Es exactamente como las hacía Miguel». Iria lo observó mientras él contemplaba la tarta en el horno, su perfil recortado contra la luz de la tarde. Vio como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, pero esta vez
No era una lágrima de dolor puro. ¿Sabes?, dijo él, volviéndose hacia ella. Creo que por fin entiendo lo que intentabas decirme con cada plato. No eran solo disculpas, eran intentos de sanar. La cocina tiene ese poder, respondió Iria, su corazón latiendo con fuerza. Puede reconstruir lo que está roto, un ingrediente a la vez. El temporizador del horno sonó, sobresaltándolos. Mientras Leandro sacaba la tarta, su aroma dulce y cálido inundando la cocina, Camila comenzó a tararear una melodía suave. ¿Saben qué?, dijo la joven, mirando el mural en progreso a través de la puerta de la cocina. Creo que Miguel estaría orgulloso de todos nosotros. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando la cocina con un resplandor dorado. En ese momento, rodeados por el aroma de la tarta recién horneada y los ecos de risas pasadas y presentes, los tres sintieron que algo importante estaban haciendo, no solo un restaurante, sino una familia. La noticia corrió por San Sebastián como fuego en un campo seco. Adrián Montero había sido liberado bajo fianza. Iria recibió la noticia mientras preparaba el menú de apertura de Es el mar de Miguel, sus manos temblando tanto que dejó caer la vieja cuchara de madera de su abuela. «No te dejará en paz», murmuró Carmen, el ama de llaves, mientras recogía la cuchara. «He visto a hombres como él antes. Son como tiburones que han olido sangre». El aroma de wood sage and sea salt parecía más débil ese día, como si incluso su perfume quisiera esconderse. En el comedor, ya casi terminado, Camila daba los últimos toques al mural que se extendía por las paredes, olas que parecían cobrar vida bajo la luz del atardecer. «No permitiré que arruine esto», declaró Iria, más para sí misma que para Carmen. «No esta vez». «¿Que arruine qué?». La voz de Leandro la sobresaltó. Estaba en la puerta de la cocina, su terre d'Hermès, mezclándose con el aroma de las especias y el mar. Antes de que Iria pudiera responder, el sonido de cristal rompiéndose los alertó. En el comedor, Camila estaba paralizada frente a la ventana, su rostro pálido como la cal. «Está aquí», susurró. «En la playa». Leandro se movió instintivamente hacia la ventana. Efectivamente, Adrián paseaba por la orilla elegantemente vestido como siempre, aparentemente absorto en la contemplación del mar. Pero su presencia era una amenaza velada, un recordatorio de que el pasado nunca está demasiado lejos. «Ha estado enviando mensajes a los proveedores», confesó Iria, su voz temblorosa, intentando sabotear la apertura del restaurante. «Dice que revelará la verdad sobre aquella noche si no regreso con él». Leandro se volvió hacia ella, sus ojos tormentosos. «¿Por qué no me lo dijiste? Porque por primera vez en mi vida tengo algo que quiero proteger». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Este lugar, el restaurante, Camila, tú». El silencio que siguió fue eléctrico. Camila contuvo la respiración, su perfume Black Opium mezclándose con la tensión del ambiente. «Iria», comenzó Leandro, pero ella lo interrumpió. «Voy a enfrentarlo», declaró. «Pero antes, necesito que sepas toda la verdad, no solo sobre aquella noche, sino sobre por qué vine aquí realmente». De su delantal sacó un sobre arrugado. «Isabel me escribió una carta esa noche. La encontré cuando logré salir de la bodega, pero ya era tarde». Sus manos temblaban mientras se la entregaba a Leandro. Ella sabía que algo andaba mal. Percibió que Adrián había alterado su comida. «Y me pidió que te protegiera si algo le pasaba». Leandro tomó la carta como si fuera una bomba a punto de explotar. Las palabras de Isabel, escritas apresuradamente en una servilleta del restaurante, eran un testimonio de amor y preocupación. «Si estás leyendo esto, algo ha salido mal. Cuida de Leandro. Es más frágil de lo que parece. Y dile que el amor no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza». «Isabel, después del accidente», continuó Iria, lágrimas rodando por sus mejillas, «pasé meses reuniendo pruebas contra Adrián. Documenté todo, sus manipulaciones, sus amenazas, el incidente de aquella noche. Cuando finalmente tuve suficiente, vine aquí, no solo para confesar, sino para cumplir la última voluntad de Isabel». Camila se acercó, rodeando a Iria con un brazo. «Por eso tus platos siempre tienen algo de los favoritos de mamá Isabel. Cada receta era un intento de mantener viva su memoria», asintió Iria, «de honrar su último deseo». Leandro permanecía inmóvil, la carta de Isabel arrugada en su puño. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que ninguno le había escuchado antes.
No necesito que me protejas, dijo suavemente. Solo necesito que me permitas protegerte. Se acercó a Iria y por primera vez el espacio entre ellos pareció desaparecer. Sus perfumes se entrelazaron en una promesa silenciosa mientras él tomaba su rostro entre sus manos. Enfrentaremos a Adrián, declaró, pero lo haremos juntos, como familia. En la playa, la figura de Adrián seguía merodeando, como una sombra del pasado que se negaba a desvanecerse. Pero dentro de la villa, en la cocina que olía a especias y memorias, 3 corazones heridos latían al unísono, más fuertes que cualquier tormenta que pudiera avecinarse. La noche de inauguración de El Mar de Miguel llegó envuelta en una bruma marina que hacía brillar las luces de San Sebastián como estrellas distantes. El restaurante resplandecía. El mural de Camila cobraba vida bajo la iluminación cuidadosamente diseñada. Las mesas estaban dispuestas con elegante simplicidad y el aroma de los platos que Iria preparaba en la cocina se mezclaba con el aire salado del mar. «Está todo perfecto», susurró Leandro, ajustando inconscientemente su corbata mientras observaba el comedor lleno. Su terre d'Hermès se mezclaba con el aroma de las velas aromáticas que Camila había seleccionado especialmente para la ocasión. «¿Has visto la prensa local?», preguntó Carmen, acercándose con preocupación. Adrián publicó una reseña, antes incluso de la apertura. Iria, que salía de la cocina en ese momento, se detuvo en seco. El Wood Sage and Sea Salt pareció intensificarse con su ansiedad mientras tomaba el periódico que Carmen le tendía. «Un tributo a la tragedia», leyó en voz baja. La chef Iria Cienfuegos, conocida en los círculos gastronómicos de Madrid por su controversial pasado, intenta lavar su conciencia transformando el lugar de su mayor pecado en un santuario culinario. «Dame eso», gruñó Leandro, arrebatándole el periódico. Pero antes de que pudiera hacer algo, Camila apareció, su Black Opium precediendo su llegada triunfal. «Los críticos están llegando», anunció, sus ojos brillando con determinación, «y traen cámaras». Iria sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Está intentando exponerme», susurró. «Quiere que todos sepan». «Entonces se lo diremos nosotros primero», interrumpió Leandro, su voz firme pero suave. «A nuestra manera». Se volvió hacia el comedor lleno, donde los comensales ya comenzaban a murmurar sobre la reseña. Con un gesto, pidió la atención de todos. «Bienvenidos a El Mar de Miguel», comenzó, su voz llevando una emoción que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Este lugar nació de una tragedia, es cierto, pero también nació del amor, del perdón y de la valentía de 3 personas que decidieron que el dolor no tendría la última palabra. Iria sintió la mano de Camila deslizarse en la suya, dándole fuerza. «Mi esposa Isabel y mi hijo Miguel», continuó Leandro, «amaban la cocina. La veían como una forma de crear conexiones, de sanar heridas, de expresar lo inexpresable, y cuando los perdí, pensé que nunca volvería a encontrar ese tipo de amor». Se volvió hacia Iria, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero entonces llegó alguien que entendía que cada receta puede ser una forma de redención. Alguien que, a pesar de sus propios demonios, tuvo el coraje de enfrentar la verdad y transformar el dolor en algo hermoso. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Adrián entró, su sonrisa cruel contrastando con su elegante traje. «¡Qué conmovedor!», exclamó con sarcasmo. «¿Por qué no les cuentas la verdad completa, Iria, sobre cómo contribuiste a la muerte de su familia?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero entonces, Iria dio un paso adelante, su perfume mezclándose con su renovada determinación. «La verdad», dijo con voz clara, «es que tú drogaste su comida esa noche, y tengo las pruebas». Sacó un sobre de su delantal. Testimonios de los empleados del restaurante, registros de las cámaras de seguridad, la carta de Isabel, todo está aquí. «Al igual que la confesión firmada del barman que te ayudó», añadió Leandro. «La policía está en camino». El rostro de Adrián se contorsionó de rabia. «Tú eras mía», gritó avanzando hacia Iria. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Camila se interpuso. «No», declaró la joven con firmeza. «Ella es familia». Como si fuera una señal, 2 oficiales de policía emergieron entre los comensales. En cuestión de minutos, Adrián era esposado y escoltado fuera del restaurante, sus amenazas perdiéndose en el murmullo del mar.
En el silencio que siguió, Iria se volvió hacia los comensales, su voz temblando pero firme. El menú de esta noche es un homenaje. Cada plato cuenta una historia de pérdida, de amor y de renacimiento. Como el mar que nos rodea, llevamos cicatrices, pero seguimos fluyendo, creando, viviendo. Leandro se acercó a ella, tomando su mano. El aroma de sus perfumes se fundió en uno solo, mientras él añadía, «Y ahora, si nos permiten, tenemos una cena que servir». En la cocina, el equipo esperaba sus órdenes. El mural de Camila brillaba bajo las luces, las olas pintadas pareciendo moverse con vida propia, y en el aire, mezclándose con el aroma de los platos y el mar, flotaba algo nuevo, la promesa de un futuro donde el amor, finalmente, había vencido al miedo. 6 meses después de la inauguración, el Mar de Miguel se había convertido en el corazón gastronómico de San Sebastián. La terraza, bañada por el sol del atardecer, vibraba con el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas, mientras el aroma de los platos de Iria danzaba en el aire marinero. En la cocina, que ahora era un espacio de luz y vida, Iria preparaba un menú especial. Sus manos se movían con seguridad, mientras el aroma de wood sage and sea salt se mezclaba con las especias y el mar. La vieja cuchara de madera de su abuela descansaba en un lugar de honor, enmarcada en la pared junto a la carta de Isabel. ¿Necesitas ayuda? Leandro apareció en la puerta de la cocina, el terre d'Hermès, precediendo su llegada. Ya no vestía trajes formales todo el tiempo. Hoy llevaba una camisa de lino arremangada, manchas de harina delatando su participación en la preparación del pan de la mañana. «Estoy terminando el postre favorito de Miguel», respondió ella, sonriendo mientras él se acercaba para abrazarla por detrás. «Sé para la cena de esta noche». «No puedo creer que ya hayan pasado 6 meses», murmuró él contra su cabello, inhalando la mezcla de sus perfumes que se había convertido en el aroma del hogar. Un estruendo seguido de risas los interrumpió. Camila entró corriendo a la cocina, su black opium mezclándose con el olor a pintura fresca. «Ya terminé la nueva sección del mural», exclamó, sus ojos brillando de emoción. «Tienen que venir a verlo antes de que lleguen los invitados». Los guió hasta el comedor principal, donde el mural original se había expandido para contar una historia más completa. Las olas que comenzaban en la antigua habitación de Miguel ahora fluían por todo el restaurante, entrelazándose con nuevas imágenes. Una cocina llena de luz, figuras abrazadas frente al mar, una familia reunida alrededor de una mesa. «Es perfecto», susurró Iria, apretando la mano de Leandro. «Aún no han visto la mejor parte», sonrió Camila, señalando un rincón especial donde había pintado 3 figuras mirando el horizonte. A sus pies, una inscripción rezaba: «El amor no cura todo, pero nos da la fuerza para sanar». Las palabras de Isabel, reconoció Leandro, su voz espesa de emoción. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció la llegada de los primeros invitados para la cena de aniversario. Carmen apareció, elegante en su uniforme nuevo, guiando a los comensales hacia sus mesas. «Es hora», sonrió Iria, ajustando su pañuelo floreado antes de volverse hacia su equipo en la cocina. «Esta noche cocinamos con el corazón». Mientras los platos comenzaban a salir, cada uno contando una historia de amor y memoria, Leandro observaba a su nueva familia en acción. Camila se movía entre las mesas, compartiendo con los comensales las historias detrás de cada imagen del mural. Iria dirigía la cocina con la gracia de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. En un momento tranquilo entre platos, Leandro la encontró en la terraza contemplando el mar. La brisa jugaba con su pañuelo, mezclando sus perfumes una vez más. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», preguntó él, abrazándola por detrás. «¿Que era una intrusa en tu perfecta soledad?», bromeó ella. «Que eras como el mar», corrigió él suavemente. «Impredecible, profunda, capaz de destruir o sanar, y tenía tanto miedo de ahogarme de nuevo. Pero decidiste nadar», completó ella, volviéndose en sus brazos. «Decidimos nadar», corrigió Camila, uniéndose a ellos en la terraza. «Un todos nosotros». Desde la cocina llegaba el aroma del postre favorito de Miguel, preparado ahora con un toque especial de Iria. En las mesas, los comensales compartían historias y risas. El mural parecía cobrar vida bajo las luces del atardecer, las olas pintadas mezclándose con el mar real en el horizonte. «¿Saben qué es lo más hermoso?»,
reflexionó Camila, apoyándose en la barandilla, que esto es solo el comienzo. Leandro miró a su alrededor. La villa que una vez fue un mausoleo de recuerdos, ahora pulsaba con vida nueva. El restaurante que había nacido del dolor se había convertido en un testimonio de que el amor, cuando se le da la oportunidad, puede transformarlo todo. Miguel estaría orgulloso, dijo suavemente. Isabel también. Lo están, aseguró Iria, sacando la vieja cuchara de madera que ahora usaba solo en ocasiones especiales. Lo siento en cada plato, en cada risa, en cada ola. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. En la cocina, el equipo comenzaba a preparar el último servicio de la noche. La brisa marina traía consigo el aroma de sal y posibilidades. ¿Lista para el siguiente capítulo?, preguntó Leandro, besando suavemente la sien de Iria. Ella sonrió, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre, donde un nuevo secreto comenzaba a crecer. Siempre que sea contigo, con ustedes. Y así, mientras el mar susurraba sus secretos eternos y los perfumes de la familia se entrelazaban en la brisa nocturna, el mar de Miguel continuaba su historia. Un testimonio de que el amor, como la mejor de las recetas, solo necesita corazones valientes y el tiempo adecuado para crear algo extraordinario. 2 años después. La risa infantil de Luna resonaba por los pasillos del mar de Miguel mientras perseguía las gaviotas dibujadas en el nuevo mural de Camila. Con apenas 1 año y medio, la pequeña era la perfecta mezcla de sus padres, los ojos gris azulados de Leandro y los rizos oscuros de Iria. El aroma de su colonia infantil se mezclaba con el Wood Sage and Sea Salt de su madre y el Terre d'Hermès de su padre, creando la nueva fragancia que definía su hogar. «Luna, cariño, no corras», llamó Iria desde la cocina, donde preparaba un menú especial. Era el día del aniversario del restaurante, pero también una fecha más significativa, el cumpleaños de Miguel. En una esquina especial del restaurante, un pequeño altar mantenía viva su memoria. La foto de él e Isabel cocinando juntos, el viejo libro de recetas, y ahora un dibujo de Luna hecho por Camila, mostrando a su prima pequeña jugando con las olas. «¿Puedes creer que ahora tenemos 2 estrellas Michelin?», comentó Camila, entrando a la cocina con su característica energía. Su cabello, aunque seguía corto, ahora lucía mechas azules que combinaban con el mar de sus murales. Y todo comenzó con una historia de perdón y amor. Leandro apareció llevando a Luna en brazos, la pequeña jugando con su corbata. Comenzó con valentía. Corrigió, mirando a Iria con amor. La valentía de enfrentar el pasado y apostar por el futuro. En la pared de la cocina, junto a la cuchara de madera enmarcada, colgaba ahora el artículo que había cambiado todo, la confesión completa de Adrián, publicada desde la cárcel, admitiendo su culpa y liberando finalmente a Iria de las sombras del pasado. ¿Saben qué es lo más hermoso?, reflexionó Camila, mientras ayudaba a Luna a ponerse su pequeño delantal de chef. Que Miguel e Isabel siguen aquí, en cada plato, en cada risa, en cada ola que pinto. El sol comenzaba a ponerse sobre San Sebastián, pintando el cielo en tonos que Camila ya planeaba incorporar a su próximo mural. El aroma del mar se mezclaba con las especias de la cocina, mientras los primeros comensales del servicio especial comenzaban a llegar. «Por la familia», brindó Leandro, levantando una copa de vino especialmente reservado para la ocasión. «La que perdimos, la que encontramos y la que creamos. Por el amor», añadió Iria, su mano libre descansando sobre su vientre, donde crecía el segundo milagro de su nueva vida. «Por las segundas oportunidades», completó Camila, abrazando a Luna, que ya mostraba la misma pasión por la cocina que una vez tuvo su primo. Y mientras el mar seguía su eterno vaivén frente a la villa, ahora llena de vida y esperanza, las olas parecían susurrar una verdad universal, que el amor, como la mejor de las recetas, solo necesita los ingredientes correctos y el tiempo adecuado para crear algo extraordinariamente hermoso. En la entrada del restaurante, una nueva placa brillaba junto al nombre, donde los recuerdos se convierten en sabores y el dolor en esperanza. Y así, la historia que comenzó con silencio y sal continuaba escribiéndose, un día a la vez, en los corazones de quienes aprendieron que el amor no solo sana, transforma. Fin.
Si el amor tiene el poder de transformar el dolor en esperanza, ¿cuál sería tu receta para curar un corazón roto? Así como Iria usó la cocina para tocar el alma de Leandro, ¿cuál sería tu ingrediente especial para ayudar a alguien a superar un trauma profundo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.